video. El video tiene que ver con los temas de bioseguridad. Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Microbiología General y Laboratorio. El día de hoy conoceremos las diferentes normas de bioseguridad que deben ser aprendidas y aplicadas en un laboratorio de microbiología. Durante el trabajo diario en un laboratorio de microbiología se presentan situaciones que representan riesgos potenciales. Estos varían según el agente infeccioso y los procedimientos utilizados. Las normas de bioseguridad pretenden reducir a un nivel aceptable el riesgo inherente a la manipulación de material peligroso. Las normas de bioseguridad más importantes son: mientras que se encuentren al interior del laboratorio, usar en todo momento la bata, preferiblemente manga larga. Si se derrama algún material infectante en su bata, esta se debe desinfectar. Utilice zapatos completamente cerrados que protejan sus pies, al igual que pantalón largo. Cada vez que vaya a manipular sustancias con algún tipo de riesgo, ya sea biológico o químico, utilice los guantes. Recuerde no tocarse la cara u otras partes del cuerpo cuando los lleve puestos. El descarte de los guantes se debe realizar en una basurera de riesgo biológico. Utilice protección para ojos y boca si el procedimiento que está realizando así lo requiere. Flamee las asas bacteriológicas antes y después de la siembra con el fin de guardarlas sin que represente peligro por microorganismos allí presentes. Al interior del laboratorio evite fumar, consumir cualquier tipo de alimento y las mujeres aplicarse maquillaje. Lavar las manos utilizando jabón antibacterial antes y después de trabajar en el laboratorio. Las mujeres deben evitar los accesorios largos o grandes como aretes, manillas y o relojes, con el fin de evitar accidentes, en especial con el uso del mechero. En caso de derramarse un cultivo o solución peligrosa, pregunte al profesor o coordinador del laboratorio qué desinfectante o químico es adecuado para su limpieza. No olvide que este debe dejarse actuar por un determinado tiempo. Nunca saque los cultivos microbianos fuera del lugar del laboratorio. De ser necesario trasladarlos, haga uso de los protocolos de transporte para muestras o cultivos microbianos. Como ven ahí en ese corto video que utilizamos de la Universidad de Antioquia, Colombia, nos parece uno de los más claros, está mostrando, pero vuelvo yo a recalcar, esas especificaciones para un laboratorio de diagnóstico veterinario, o sea, donde ya se sabe que llegan muestras patológicas como ha mostrado ahí. Se les muestra esto a pesar de que no son las medidas que se hacen en el laboratorio académico. ¿Por qué? Porque deben ir aprendiendo cómo son las condiciones en las cuales se trabaja en un laboratorio de diagnóstico, que sería el futuro para algunos de ustedes que quieran inmiscuirse, adentrarse en el estudio de la microbiología. Pero en el caso del laboratorio académico, esa parte la obviamos. ¿Por qué? Porque no se debe, está prohibido a nivel mundial utilizar agentes patógenos para la enseñanza. Vamos a ver este segundo. Antes de comenzar a trabajar en un laboratorio de microbiología, es necesario familiarizarse con algunos equipos o consumibles de uso rutinario.
clave es el equipo utilizado para la esterilización de la mayoría de material limpio, medios de cultivo y material contaminado que se requiere o genera en el laboratorio. Se fundamenta en la acción conjunta de la temperatura y el vapor de agua con el fin de destruir cualquier forma de vida. La presión en el interior del equipo puede llegar a estar entre 20 y 10 psi y la temperatura alrededor de 121 grados Celsius. Un tiempo típico de esterilización es entre 15 y 20 minutos. El microscopio se utiliza para ampliar la imagen de objetos o seres vivos. Luego hablaremos en detalle de esto. Una incubadora es un equipo que mantiene variables físicas como la temperatura y la humedad en condiciones óptimas, con el objetivo de permitir el crecimiento de los cultivos microbianos. Una cabina de flujo laminar genera en su interior un ambiente inocuo, con el fin de evitar una posible contaminación de la muestra. Un cuentacolonias es útil para contar colonias de microorganismos que crecen en una placa de agar. Una placa de Petri es un recipiente redondo de plástico o de vidrio con una tapa de la misma forma que no cierra de manera hermética. Se utiliza para el cultivo de microorganismos. Durante el tiempo de incubación, la placa se mantiene boca abajo con el objetivo de que el vapor de agua generado caiga sobre la tapa, evitando así que los microorganismos se diluyan. El asa bacteriológica, generalmente de material metálico, está compuesta por una base alargada y delgada que termina en un arito de 5 milímetros o en punta. Se utiliza para arrastrar o extender un cultivo microbiológico sobre el medio de cultivo. Bueno, ahí ha hecho una segunda parte y vamos a hacer una tercera parte más para luego un poquito hablar y completar esa primera unidad, como les dije en su momento. Normas de bioseguridad en el laboratorio de microbiología. Paso 1. Ingreso al laboratorio. Antes de ingresar al laboratorio de microbiología, ubique el área destinada para guardar sus objetos personales. Esta área generalmente es aislada. Al laboratorio no debe ingresar ningún accesorio como aretes, cadenas, relojes, celulares, tabletas o cualquier otro elemento que no haga parte de la indumentaria relacionada con la bioseguridad. Verifique que sus pertenencias queden seguras y en perfecto orden. Antes de ingresar, asegúrese de llevar puesta una bata de laboratorio adecuada. Esto implica que debe ser de un material antiderrames, de su talla, además que esté limpia y bien asegurada. Paso 2. Implementos de protección básicos. Una vez en el laboratorio, ubique los implementos de protección básicos para un laboratorio de microbiología. Esto incluye un gorro protector. Se sugiere llevar el cabello recogido, gafas protectoras, guantes nuevos y desechables de látex o de nitrilo. Asegúrese que sean de su talla para que le permitan trabajar de una manera cómoda y segura. Finalmente, ubique el tapabocas. Es importante llevar pantalón largo y zapatos cerrados. No es permitido el uso de pantalón corto, gorras, chancletas, sandalias o cualquier otra prenda diferente a las ya mencionadas. Paso 3.
Implementos de protección especializados. En el caso de manipular sustancias tóxicas o corrosivas, se debe llevar una máscara de protección especializada y debidamente ajustada. La manipulación de estas sustancias se debe hacer en una cabina de extracción y con todas las medidas de protección y precaución que prevengan el contacto con gases y eviten derrames peligrosos que pongan en riesgo la seguridad del operario. Nunca haga uso de la boca para disponer de estas sustancias. Se debe usar una pipeta y un pipeteador manual o automático. Paso 4. Implementos de protección especializados. Implementos cortopunzantes. En caso de usar materiales cortopunzantes como agujas o cuchillas, se deben descartar en el guardián, que es un recipiente destinado para este propósito. Paso 5. Precauciones durante el trabajo en el laboratorio. Antes de iniciar el trabajo en el laboratorio, asegúrese de tener disponible todo el material necesario para desarrollar un procedimiento adecuado. Se sugiere tener en el lugar de trabajo la guía de laboratorio o protocolo a seguir. Para trabajar en el laboratorio de microbiología, es ideal tener una cabina de flujo laminar que garantice unas condiciones de esterilidad. De no contar con estos equipos, es necesario hacer una limpieza y desinfección muy rigurosa del área de trabajo con soluciones desinfectantes. El alcohol al 70%, el más utilizado para este fin. Adicionalmente, es necesario el uso de mecheros para garantizar un ambiente lo más estéril posible. Se debe tener precaución con el uso de estos instrumentos para prevenir quemaduras. Todo el material y reactivo usado en el laboratorio de microbiología debe ser estéril o garantizar que su composición o manipulación no vayan a interferir con las características microbiológicas propias del procedimiento. Paso 6. Precauciones al finalizar el trabajo en el laboratorio. Una vez finalizado el procedimiento, se debe disponer del material biológico en bolsas rojas para posterior incineración o correcta eliminación. Algunos materiales requieren un proceso de inactivación, que generalmente se hace con hipoclorito a 5.000 partes por millón, al menos durante 30 minutos o con cualquier otro producto para el mismo fin. El material contaminado o inactivado se debe ubicar en la zona denominada zona sucia para posterior lavado, desinfección y autoclavado. Las superficies utilizadas deben ser limpiadas con soluciones desinfectantes, siendo el alcohol al 70% el más empleado para este fin. En caso de usar cabina, asegúrese de dejar en orden el área de trabajo. Antes de abandonar el laboratorio, elimine los guantes utilizados en bolsa roja. Lávese las manos correctamente con jabón antibacterial. Séquese las manos con papel absorbente. Ubique la bata en el lugar destinado para tal fin. Está prohibido portar la bata en otros lugares diferentes al laboratorio como pasillos, baños, cafeterías, entre otros, por el riesgo que puede tener para el público en general. Se sugiere el lavado de la bata de laboratorio al menos una vez por semana y cuando tenga derrames o salpicaduras con material contaminado. Consideraciones finales. En el laboratorio de microbiología se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas. Se prohíbe fumar. Recuerde que todo material que se manipula en el laboratorio tiene un potencial de riesgo biológico. Por lo tanto, siga las normas de bioseguridad presentadas en este video. Ubique la ducha y lavaojos de emergencia en caso de accidente. Adicionalmente, absténgase de usar el teléfono celular o cualquier medio electrónico o maquillarse mientras permanezca en el laboratorio. En caso de una eventualidad, ubique las rutas de evacuación y puntos de encuentro y siga las instrucciones de los auxiliares y personal a cargo para cada caso. En caso de un accidente con riesgo biológico, con elemento cortopunzante, derrame o salpicadura, notifique inmediatamente al personal del laboratorio, el cual le indicará los pasos a seguir de acuerdo a la gravedad del evento. Bueno, como han visto,
como han visto, me escuchan bien, ¿no? Sí, se le escucha bien. Bueno, son videos que los extractamos de YouTube. O sea, yo he visto varios videos de esta Universidad de Antioquia, de Medellín, como dicen los colombianos. Y me parecen los más didácticos, los más fáciles. Pero ustedes pueden, aparte de eso, buscar otros y mirar, observar todo eso. ¿Qué opinión tienen de los videos? Buen día, ¿Ninguna? doctor. Buen día, Leonardo. Adelante. Eh, yo creo que son necesarios, ¿no? Todas esas bioseguridades, ya que estamos tratando con bacterias y no cualquier cosa. Y por nuestra misma seguridad y salud debemos cuidarnos ante todo, ¿no? Y sí, esos manejos los más correctos y pues estoy completamente de acuerdo con lo que se vio en los videos. O sea, está satisfecho, ¿verdad? O sea, si hay algo que me moleste tremendamente en estas clases es no poder hacer las prácticas presenciales. Porque para nosotros, aun cuando no crea, no es tan sencillo, se nos hace difícil poder explicar algo que simplemente de palabra, ¿no? Otra cosa es pero de todas maneras, mientras continuemos así, no nos queda otra alternativa, entiéndanlo bien. Y habrán siempre errores, pero el video, si bien explica para un laboratorio de trabajo de diagnóstico, como lo he dicho al principio, pero se entiende que varios de esos aspectos hay que manejarlos, como decía Leonardo, también en el laboratorio académico, porque aún las bacterias saprofíticas, aquellas que no causan daño, aún las bacterias saprofíticas, el tema está en que en cierto momento esas saprofíticas pueden convertirse en patógenas oportunistas cuando se les da la ocasión. Ejemplo, el estarse metiendo los dedos a la boca, el estarse, como han dicho, maquillando. Entonces, el darle la oportunidad a la bacteria puede ser causa también de que aún una saprofítica aproveche y cause daño o enfermedad. Entonces, esas normas que son un poco más rigurosas en el tema de los laboratorios de diagnóstico, es aprenderlo, porque tarde o temprano también ustedes, inclusive durante su vida de estudiantes, van a asistir a un laboratorio de microbiología de diagnóstico. Y entonces allí hay que ya conocer, guardar, que no puede estar agarrando cualquier cosa en el laboratorio, que no puede estar hurgueteando algunos instrumentos, que hay que primero revisarlos, verlos, recibir información acerca de su manejo y todo eso. Bien, Leonardo, me agrada su opinión. ¿Alguien más? Yo opino lo mismo que Leonardo, si bien en estos momentos no podemos hacer la práctica presencial, pues es un gran apoyo que usted nos muestre los videos así didácticos para que nosotros podamos ver y aprender en vez de estar solamente la charla, es mejor los videos. Sí. Ya. Entonces, pero le acotaríamos a eso, Laila, le acotaríamos de que es bueno que vamos tomando apuntes, ¿verdad? Porque hemos quedado en hacer una guía práctica por nuestra propia cuenta. Entonces ahí se pueden ir mostrando, primero anotando los materiales, los equipos que se utilizan. En todas partes se cometen errores. No es correcto decir la autoclave, es el autoclave, ¿verdad? Entonces hay errorcitos de expresión, diría yo en este caso. No es normal decir, a pesar que es nombre femenino, autoclave, bueno, indefinido, diría yo. Pero el correcto nombre es el autoclave, no la autoclave. No hay algunos errores que los voy a ir tratando de subsanar, de explicar. Pero ya he visto que el autoclave es un equipo, como lo decía el día del lunes pasado, indispensable en las diferentes prácticas, ¿verdad? Porque a través de él se pueden esterilizar diversos objetos, desde ropa
la bata, como dicen, el mandil, si está contaminado, si nos ha explotado algún vial, algún tubo de ensayo con material biológico peligroso, entonces lo más correcto es hacer una esterilización, no solo un lavado, que de hecho ya el uso de detergentes también es un proceso químico de esterilización o de eliminación, sino que la esterilización en autoclave asegura al 100% que el producto salga completamente estéril. Varios frascos, medios de cultivo y otros pueden perfectamente. Material quirúrgico, por ejemplo, en los hospitales, tanto de uso humano como en el caso de veterinaria, el autoclave juega un papel preponderante en la esterilización de material utilizado en las cirugías, gasas, inclusive hasta material quirúrgico en sí, aunque también ese material puede utilizarse el horno para esterilizar. ¿Qué es esterilización? Creo que mencioné y definí. ¿Quién me puede decir qué es esterilización? Tomen en cuenta que la participación de ustedes yo la voy anotando. Y cuando me hizo a mí una pregunta o cuando respondí, yo la voy anotando. Tengo mi librito a la mano, ahí está, con la lista de ustedes y voy anotando una crucecita si no habla o una B si me participa. Por eso es que sé ya el nombre de Peñaranda, de este, del uno, del otro, que ya van. Hay otros que no han aparecido, no tengan pena. Cuando no están en la pantalla, basta que me digan su apellido y ya yo voy anotando al inicio. Adelante. Sí, Ustiano. Esterilización es un proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos. Bien, bien. Pero es un concepto neto, ¿verdad? O sea, esterilización, yo lamentaría ahí, es un proceso que puede ser físico o puede ser químico, o sea, mediante métodos físicos o químicos, a través del cual se destruye toda forma de vida de un objeto, de un ambiente, de un lugar. O sea, es un concepto neto, o sea, no hay medias tintas, no hay, a veces utilizo un término medio burdo, duro, no hay preñada, ¿verdad? O está preñada o no la vaca, ¿verdad? Entonces, igual en esterilización, concepto neto, no hay pre o medio estéril, sino estéril es un concepto total. Entonces, a través del cual eliminamos todas formas de vida. Y en microbiología es importantísimo. A ver, de los equipos que han visto, bien, gracias, Usquiano. Perdón. Está muy bien. Auméntele esa partecita que le indiqué y ahí tiene usted una definición completa. Y a ver, Laila Peñaranda, ¿es lo mismo esterilización que desinfección? Me pilló, no sabría decirle. Bien, linda esa palabra, Laila. O sea, aún el docente, si no sabe, no tiene por qué avergonzarse uno. Ojalá lo pudiera saber todo uno en la vida, no. Pero lo importante es que ya no la voy a volver a pillar más en la próxima, porque vamos a definir eso, ¿verdad? A ver, ¿quién le ayuda a Laila? ¿Se podría decir que no, doctor? Rivera, creo que Carlos primero, Rivera. Ajá. Adelante. Buen día, doctor. Se podría decir que no, porque la esterilización es cuando no hay ningún microorganismo presente y la desinfección es cuando elimina, pero no el 100%. Bueno, eso más o menos. Ya, en el concepto verdadero está bien, pero le falta algo más para entender bien. A ver, ¿quién le ayuda a nuestro compañero? Doctor, desinfección creo que es el proceso de eliminación de los microorganismos y la esterilización es el proceso el cual elimina o mata todas las formas de vida de los agentes biológicos. Juliane, perdón. Sí, está diciendo lo mismo, Coimbra. Está diciendo lo mismo, que en ambos casos es eliminación de los organismos. A ver, sigan pensando. Doctor, creo que desinfección es solo cuando se elimina virus y bacterias, no toda
forma. Creo que es eso. Creo, Pero los virus y bacterias están en todas partes y son Creo que, microorganismos. doctor, creo que uno es un proceso químico y el otro un proceso físico. En parte sí. Generalmente en la desinfección son procesos químicos, pero aún le falta 10 puntos ponderados a quien me diga. Ese es un crimen decirle al alumno, no. Entiendan bien. Bueno, sí, Edison, Arevilca, ¿no? Desinfección, si no me equivoco, busca eliminar los elementos nocivos y la esterilización. Ahora sí, Arevilca. Bien, ¿escucharon a Edson? ¿Escucharon a Edson? Desinfección es el proceso a través del cual se destruyen exclusivamente agentes patógenos, microorganismos patógenos, utilizando generalmente, como decían las compañeras, procesos generalmente químicos. Eso es la desinfección. Y el ejemplo más claro, cuando vamos a inyectar un antibiótico, cuando vamos a inyectar una vacuna, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tomamos un algodón con alcohol al 70%, como mencionaba alguna de las películas, de los videos, y con ese algodón con alcohol restregamos la zona donde vamos a meter la aguja, a inyectar la aguja, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? No nos interesan las bacterias saprofíticas que hay en la zona, sino las posibles patógenas que están en esa zona, que al meter la aguja podemos meterla al interior ya del tejido muscular o subcutáneo y muscular, provocando con esto que ingresen al organismo del animal para provocarle una infección. Y de hecho hay experiencias malas en nosotros mismos que después de una inyección de algún producto se nos ha formado una bola que luego han tenido que sajar porque estaba con pus. No es que la jeringa y la aguja haya estado infectada, puede suceder también, ¿no? Pero como hoy día utilizamos desechables, entonces eso casi no se da. Entonces es que no hicimos un buen proceso de desinfección en la piel, que la vamos a roturar, que la vamos a perforar y la aguja ayuda a incrustar esos patógenos al interior de nuestro músculo, provocando un absceso, un puchichi con formación de pus. Muy bien, Edson Arevilca, eso es correcto. En el caso de desinfección va dirigido exclusivamente a agentes patógenos. Bien. ¿Punto, doctor? 10 en la tabla de goleadores le voy a dar, Edson. Yo tomo muy en cuenta a Arevilca, ¿no? Ya le he puesto una B, no se preocupe, ya, pero los 10 puntos los vamos a anotar en la tabla de goleadores, ¿ya? No se enoja, ¿no? Edson. Ya, pero me voy dando cuenta de quienes leen, no se preocupe de eso. Bien. Algo más en cuanto a equipos, algo que quisieran que les expliquemos un poquito más. ¿Nadie? Hablaba de un... Explique del autoclave, doctor. Ya. ¿Qué parte especialmente? Si no me equivoco, se utiliza para desinfectar, ¿no? Para esterilizar. El autoclave es para esterilizar. O sea, el material que se lleva a la acción del autoclave es para esterilizar. Y es un método físico de esterilización porque se esteriliza con vapor saturado a presión. O sea, el autoclave es el mismo, como decía el otro día, es la misma olla a presión que tenemos en la casa y funciona bajo los mismos conceptos. Nada más que es más sofisticado en este caso porque, como decían algunas de las compañeras, ¿no le ha explotado alguna vez un autoclave? Claro que puede explotar. Si se deja cerradas todas las válvulas y se sigue bajo la acción del fuego. Pueden haber autoclaves eléctricas, utilizando el fluido eléctrico, como también utilizando el fuego de un mechero.
de una cocina, ¿verdad? Entonces, lo que se hace al interior del autoclave es poner una cierta cantidad de agua, que es la que luego, por ebullición y por acción del fuego o del fluido eléctrico, esta agua va a ebullir, va a hervir, pero no solo va a hervir, sino que va a vaporizar el agua. Y este vapor hace que en el interior haya una difusión de la temperatura y sobrepase los 100 grados de temperatura. Por eso mencionaba las constantes, la señorita mencionaba las constantes de esterilización. Se obtiene una buena esterilización a 121 grados de temperatura, 15 libras de presión, ya decía entre 10 a 20, 15 libras de presión durante 15 minutos. O sea, ese proceso asegura la destrucción de la gran mayoría de los microorganismos, sean bacterias o virus y hongos, ¿verdad? Entonces, el proceso de saturación del vapor permite que el agua pase los 100 grados, porque hemos dicho de que el agua hierve solo a 100 grados cuando está a nivel del mar. En la medida en que esté a mayor altura, va a hervir a menos temperatura. Y ahí ya hemos mencionado que dependiendo la temperatura, se pueden clasificar a las bacterias, y ahí están las termodúricas, que resisten casi hasta los 100 grados de temperatura. Y esto no lograría uno con ebullición, casi nunca lograría un proceso de esterilización completo. ¿Alguien más? Otro, no sé si estuvo de acuerdo con la explicación, creo que sí, preguntó Camila. Gracias. Doctor, ¿y el asa bacteriológica? Bien, Romina, porque eso enseguida voy a explicar y me cuesta explicar. El asa bacteriológica, han visto, mostraba dos alambritos, ¿verdad? Son algunos de forma recta o puntiaguda y otros que tenían un redondito que decía un círculo redondo. El asa recta y el asa redonda se llama. El asa es únicamente el alambre ese, y tiene obviamente un portaasa en ambos casos. ¿Qué es el asa bacteriológica? Nos permite, es el instrumento a través del cual levantamos a las bacterias de una muestra, de un cultivo o de una muestra. O sea, es la mano que utilizamos en el laboratorio para manejar a las bacterias. Si queremos hacer un cultivo, por ejemplo, en una caja de Petri que contiene el medio de cultivo, utilizamos el asa redonda. A lo mejor tenemos ya un precultivo en un medio de cultivo líquido, en un caldo de cultivo, esterilizando, porque el asa hay que esterilizarla antes y después de usarla. ¿Cómo se la esteriliza? Le esteriliza en la llama del mechero, por eso estaban un poco destruidas esas asas que mostraban, porque permanentemente, utilizando la llama del mechero, esterilizamos el asa, calentándola hasta la incandescencia. O sea, ¿qué quiere decir? Al rojo vivo. Imagínense, generalmente una llama está cercana a los 300 grados centígrados. ¿Qué bacteria va a resistir eso? Ninguna. ¿Qué hongo? ¿Qué virus? Ninguno. Entonces se esteriliza, pero lógicamente hay que esperar unos segundos, unos instantes a que enfríe, porque si el asa estéril la utilizamos para tomar una muestra, cuando está apenas esterilizada, está sumamente caliente y va a matar a los microorganismos. Entonces, de nada nos servirían como microorganismos muertos, porque a esos no los vamos a hacer reproducirse. Entonces, es un método para cultivar, a manejar a las bacterias para el cultivo, para hacer frotis. Enseguida vamos a hablar de un frotis húmedo y un frotis seco, que es la preparación a las coloraciones que desde el lunes vamos a desarrollar. No sé si fui claro, Romina. Sí, doctor, está bien. Bueno, de todas maneras, si hay dudas, no tengan pena. Sigamos avanzando, por favor. Mientras tomo mi café, me copié de Laila. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una pregunta, pero no es sobre el laboratorio. A ver, espero que no sea... A ver, no, vamos. Es algo bastante, no sé, me dio, por el tema de la desinfección, me dio curiosidad.
algo que yo había escuchado era que la piel de los conejos era muy, muy sensible, o sea que si se cortaba o algo, sí o sí tenía que ser desinfectada con yodo o con algo, porque si no se podría y se caía. Y que por eso los tenían siempre en vigilia después de una operación para asegurarse de que no ocurra eso. O sea, Kiara, eso de la piel débil existe también en los humanos. Por ejemplo, un bebé, ¿por qué tiene que tener cuidado un bebé, usted con su pielcita, que no se escalde, que esto, que lo otro? Porque es una piel muy tersa, una piel muy nueva, muy delicada. Y entonces, así también en el caso de las especies animales, hay especies que tienen piel más delicada que otras. Y en esos casos hay que extremar recursos, porque cualquier cortadura, produce infección. En el caso de los humanos, que era el ejemplo que utilizaban los bebés, recordará usted que su sistema inmunocompetente del humano no está al 100%, sino cuando sobrepasa los 3 meses. Entonces, por eso que se vacuna generalmente en el caso de los humanos a partir de los 3 meses y en algunas especies animales igual. Entonces, ¿por qué? Porque su sistema inmunocompetente no se ha desarrollado completamente y por tanto están expuestos a infecciones. Entonces, porque no responde ese organismo como otro organismo que ya tiene inmunocompetencia. Entonces, eso de la piel, claro que sí, los conejos son tremendamente sensibles, pues su piel es muy delicada y esto hace que se extremen medidas para evitar que hayan rasgaduras, rasmilladuras. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que la piel de cualquier individuo, sea animal o persona, alberga una infinidad, millones de bacterias, en la mayoría de los casos bacterias buenas que tapizan la piel, que viven en una simbiosis. Esto quiere decir que no causan daño a la piel del animal, más bien la protegen y la piel les permite vivir, hábitat y alimentación. Pero también, como ha mencionado nuestro compañero Arevilca, en la piel pueden alojarse también bacterias patógenas que no ejercen su acción porque están disminuidas por la presencia abundante de buena microbiota y que están a la espera de una pequeña herida para penetrar y causar daño. Hay bacterias patógenas que no causan daño a nivel de la piel, pero apenas hay una solución de continuidad a una herida, aprovechan para penetrar porque ya en tejido subcutáneo, muscular y otros tejidos más profundos, tremendamente dañinos, causan infecciones no solo a nivel de piel, sino a nivel de planos más profundos. No sé si me dejé entender, Kiara. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, y por eso son los conejos, ¿cómo se dice? ¿Como experimentos para laboratorio? ¿O cómo se le podría? Animales de laboratorio. Animales de laboratorio. Sí, los conejos sí tienen varias condiciones por las cuales se las utilizan en animales de laboratorio. Pero los conejos, por ejemplo, en México, la industria del conejo es una de las industrias fuertes. ¿Por qué? Por la piel. La piel es utilizada en la fabricación no solo de carteras, de zapatos, sino de una serie de productos de peletería que es extraordinariamente hermoso por la calidad de la piel que tiene ese animalito. Entonces, no solo en el tema de prácticas de laboratorio. Sí, por su calidad de pieles. Nadie podrá tener en México, nadie podrá comprar una piel de bisón, que está ya inclusive prohibido, pero sí una chaqueta para mujer de piel de conejo es excepcionalmente hermosa y fina. Y obviamente comparando en precio, no sé, pero es lejos el precio del bisón frente al del conejo, ¿verdad? Bueno, no sé si fue bueno el ejemplo. Bueno, a ver, vamos a compartir para hablar de la última parte de nuestra... No sé si habrá alguna pregunta más, no quiero que quede en duda.
Tal vez algo sobre las cajas Petri, placas Petri también se llaman, que así dijo en el video, sobre las cajas Petri, algo, o se entendió. ¿Se entendió entonces? Un poquito, no lo entendí tan bien, doctor. Romina. ¿Cómo se lleva a cabo el cultivo, doctor? Perdón, ¿cómo se lleva a cabo el cultivo, dijo Joaquín? Sí, doctor. Si Ya. podría explicar un poquito sobre... Ya. Si vieron, bueno, se pueden llamar, su nombre más correcto es cajas de Petri, pero también se dice placas o platos de Petri. En ambos casos se le acepta. Y como han visto, son dos tapas, una más ancha que la otra, que coinciden perfectamente. No, aunque no cierran herméticamente, sirven. Lógicamente, quien descubrió esas placas fue un señor de apellido Petri, que era un discípulo de Koch. Y eran unos platas mucho más grandes, de una circunferencia mucho más grande que la que hemos observado. Eran inmensas, pero no se las podía manejar muy bien, entonces por eso las redujeron al tamaño más pequeño de 13 por 60, que son las que nos mostraban, que se las puede asir, se las puede agarrar con facilidad en la mano. Bien, ¿para qué sirve? Tiene múltiples usos, pero el más importante en el laboratorio de microbiología es para contener los medios de cultivo sólidos. O sea, en la base de ese que es más angosta la base que la tapa, porque la tapa va encima y cubre la base. Sobre la base, lógicamente en cajas Petri estériles, se vacía el medio de cultivo que se ha elaborado y se deja que solidifique. Una vez sólido, se lo lleva al refrigerador hasta el momento de su uso. O sea, su principal función es contener medios de cultivo sólidos. ¿Qué es un medio de cultivo sólido? Es un nutriente que contiene todos los elementos que permiten nutrir, alimentar a la bacteria. ¿Para qué? Para que ésta se pueda multiplicar, para que pueda exponer todo su potencial patógeno, todas sus condiciones que ella tiene. Y esto se hace en el laboratorio, es decir, se prepara un medio de cultivo. ¿Para qué? Para permitir el crecimiento de los microorganismos. Claro, pero no es solamente el medio de cultivo. Ese medio de cultivo debe estar su pH ajustado a 7, porque generalmente las bacterias de importancia patógena requieren medios muy cercanos a la neutralidad, a 7. Los ácidos o los alcalinos no. Entonces, primero nutrientes, luego pH, temperatura. El día anterior hablaba yo de las estufas bacteriológicas ajustadas a 37 grados, generalmente las mesófilas crecen ahí, y también en algunos casos oxígeno, porque hay bacterias que necesitan oxígeno para vivir y otras que más bien el oxígeno las mata. Esas cajas Petri son muy útiles. Y también me dirá, pero hay algunos medios de cultivo sólidos también pueden estar contenidos en tubos de ensayo, ¿verdad? Pero es menos frecuente eso. Y los medios de cultivo líquidos, obviamente solo en tubos de ensayo. Pero en nuestro laboratorio también solemos utilizar las cajas Petri para depositar las muestras patológicas. Si yo hago una necropsia de un ave, por ejemplo, que está padeciendo alguna enfermedad bacteriana, debo tomar muestras de diferentes órganos. Entonces, nunca en microbiología debemos mezclar los órganos, aunque sean de la misma ave. ¿Por qué? Porque las diferentes bacterias tienen nichos ecológicos diferentes, es decir, tienen predilección por afectar ciertos órganos y otros no. Y, por ejemplo, lo más grave es mezclar intestino con los órganos. ¿Por qué? Porque el intestino contiene infinidad de bacterias que contaminan los órganos. Y generalmente esa microbiota, que no es importante, que es aprofítica, oscurece, enmascara la presencia de las bacterias patógenas. Entonces, esas cajas Petri nos sirven para depositar órganos o pedazos de ellos para mantenerlos, al estar estériles, en condiciones también de no contaminación de esos medios de cultivo. No sé si está satisfecho mi compañero
que me Sí, preguntó. doctor, gracias. Bien, pero buena pregunta, Joaquín. No se queden, por favor. Ayúdenme a que la clase salga de beneficio para ustedes, porque esa es la idea, al menos en práctica. ¿Algún otro elemento, algún equipo que hayan quedado en la duda, por favor? No importa perder el tiempo. No es pérdida. Y hablaban sobre la incubadora igual. ¿Lo podría explicar? Bianca, ¿verdad? Sí. Ya, la incubadora, incubar. Cuando usted escucha que un bebé necesita entrar a la incubadora, ¿qué piensa Bianca? ¿Qué entiendes por eso? Porque necesita más desarrollo del bebé. Pero y entonces, ¿por qué la meten a la incubadora? ¿Qué tiene la incubadora? Importante. Tiene varias cosas. Puede tener conexiones para respiración, puede tener conexiones inclusive para hacerle una transfusión de sangre. Pero ¿cuál es lo importante de la incubadora? A ver, Bianca, piense un poquito. Para que le dé un poco más de desarrollo al bebé, como el oxígeno, la luz. Y se está olvidando algo muy importante, la temperatura. ¿Qué temperatura corporal tiene usted, Bianca, ahorita en su organismo? 34. ¡Oh! Hipotérmica, estaría muerta. Está muerta. 37, bordea los 37 grados centígrados. 37, 36,9, 36,8, algunos son medio mano fría, generalmente está un poquito en 36,8, algo así. Lo ideal es 37. El bebé ha estado acostumbrado a esa temperatura ambiental, ha vivido dentro de su útero y está acostumbrado, entonces nace prematuro o nace con algunos problemas y hay que llevarlo a la incubadora, hay que mantenerlo a esa misma temperatura. Y en el caso de las bacterias es algo similar. Hemos hablado de las bacterias mesófilas, ¿verdad? Son bacterias que viven entre 35 y 40 grados, que son las más importantes en veterinaria, porque el cuerpo del animal es una incubadora. Es decir, que aparte de cuando ingresa una bacteria patógena al organismo del animal, necesita ubicarse y multiplicarse. Lo primero que busca son nutrientes. Bueno, lo primero que busca es un hábitat, un lugar donde va a estar más satisfactoriamente. Pero luego busca nutrientes, pero necesita en ese proceso tener una temperatura apropiada. Y por eso el organismo del animal hace de incubadora. Y lo que hacemos artificialmente es la incubadora a utilizar para cultivar a las bacterias. Es decir, que si inoculamos un medio de cultivo sólido, como les explicaba hace rato, con el asa bacteriológica, hacemos una estría sobre el medio de cultivo y lo dejamos a medio ambiente, esas bacterias no se van a multiplicar porque no están a una temperatura ideal, aunque algunos me dirán, pero en Santa Cruz tenemos 30 grados, claro, es posible. Por eso se utiliza la estufa bacteriológica, cuya temperatura está ajustada a 37 grados, para que la bacteria se sienta como si estuviera en el organismo de un animal. ¿Fui claro? Sí, doctor, una pregunta. Creo que en los laboratorios de nuestra facultad no hay cabina. Es que no he visto. Ya. O sea, de flujo laminar, ¿verdad? Sí, lo que muestran en el video. Pues no, pero primero, ¿entendieron lo de la estufa bacteriológica? Sí, doctor. Ya, bueno. En los laboratorios, de acuerdo a la pregunta que decía Romina, en los laboratorios académicos de la facultad no hay flujo laminar, pero sí en Provesur y en el hospital tenemos cabinas de flujo, porque son caras y porque las cabinas de flujo laminar son como una especie de aparato en la cual se puede trabajar en condiciones de esterilidad al interior de esa cabina. Es decir, por lo menos las manos y lo que podemos manejar
con las manos está en la zona estéril. Y esas cabinas de flujo laminar son muy utilizadas en cualquier laboratorio de diagnóstico. Claro, en los laboratorios académicos no podríamos hacer lo posible porque son caras y eso estaría restringido a que 1 o 2 estudiantes puedan manejar nada más. Pero en el futuro creo que pensamos por lo menos una cabina para conocimiento implementar. ¿Qué tiene la finalidad? Hay cabinas de flujo positivo y negativo. ¿Qué significa esto? La cabina filtra el aire. Todos saben que el aire es el que lleva los patógenos, ¿verdad? Filtra el aire desde la cabina hacia afuera, haciendo con esta filtración, este recorrido de aire estéril, que la zona donde está la cabina esté libre de microorganismos. Pero si filtra hacia afuera, quiere decir que todo nos lo echa a nosotros, ¿verdad? Evita que nosotros metamos patógenos. Eso sería tremendamente peligroso si trabajo con agentes como el COVID, como el virus del coronavirus. Es decir, si yo tengo unas muestras sospechosas de la enfermedad y estoy procesando, he obtenido muestras de esa persona enferma y con seguridad me voy a infectar porque esa depresión positiva me está botando el aire hacia mi persona. En ese caso es depresión negativa lo que se utiliza, que más bien el aire corre hacia adentro, hacia los filtros para destruir al microorganismo. Y son sumamente útiles porque nos permite trabajar en ambos casos en condiciones de esterilidad, de cuidado. Es verdad, son un poquito caras, por eso es que no hemos adquirido cabinas, pero sí tenemos como 4 o 5 cabinas trabajando en las zonas más difíciles, Romina. No sé si expliqué bien. Bueno. Sí, doctor, está bien. ¿Alguien más? ¿Algún equipo? Si no, vamos a compartir para hablar de la última partecita, que es corta. Compartamos entonces. Como pueden ver en la pantalla, si es que ven, están viendo, ¿no? Sí, se ve. Ya. Dice, la práctica número 2 es algo bastante sencillo, pero bien difícil de explicar, porque no lo están haciendo. Dice, elaboración de un frotis o extendido. ¿Quién descubrió las bacterias? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién? Qué vergüenza. Nadie, no saben, ya estamos en el tercera o cuarta clase de bacteriología y micología y no me dicen quién descubrió. Antonio van Leeuwenhoek. Antonio van Leeuwenhoek descubrió las bacterias y lo hizo a fines del siglo XVII. Él, ¿qué hacía? Observaba, como hemos dicho, varios fluidos, semen, sangre, aguas limpias y aguas servidas. Y claro, las observaba sobre un microscopio bastante rudimentario. Hoy en día es importante que dominemos no solo las partes del microscopio, sino el manejo del microscopio en sí. Y para hacer, perdón, estoy con la garganta siempre mal. Hablo mucho. Y para hacer una observación bajo el microscopio, hay que hacer la preparación correspondiente, los frotis, los extendidos, las improntas, que algunos la llaman.
Recuerden bien que entre las partes importantes del microscopio, que tiene una parte óptica y mecánica, están los oculares, los objetivos en el revólver, pero además en la parte mecánica está la platina, que es la base, la mesita donde se deposita que un portaobjeto. Un portaobjeto, como su nombre lo indica, es aquel que va a contener la muestra que vamos a observar bajo el microscopio, ¿verdad? Y ese portaobjeto es preparado previamente, se hace la elaboración del prótesis sobre ese portaobjeto y cuando está en condiciones ya se lo lleva, se lo deposita en la platina, tiene unas pincitas adecuadas para fijar bien el portaobjeto y luego del encendido del microscopio, de las otras características, se comienza a observar. El revólver del microscopio tiene generalmente 4 objetivos, ¿verdad? Con diferentes capacidades de resolución, de 4, de 10, de 40 y de 100. Y si se multiplica por los 10 que tiene el objetivo, perdón, el ocular, entonces si estamos observando algo con un objetivo de 100 por 10 es 1000. Estamos agrandando 1000 veces el tamaño del objeto que queremos observar. Y ya sabemos que las bacterias tienen evidentemente un tamaño extremadamente pequeño. Bueno, para observar bacterias y hongos en una muestra, hay que elaborar los llamados frotis o extendidos, conocidos más en histología como improntas, que consiste en colocar, en el caso de histología, pequeños pedazos de tejido que supuestamente contienen no solamente el tejido en sí, sino, en este caso, microorganismos. En nuestro caso es para la observación de bacterias y hongos. Y como ven, dice materiales y medios y equipos utilizados. Y aquí dice, donde está el cursor, bacterias cultivadas en medios líquidos y sólidos. Para la práctica, hacemos cultivos previos de bacterias saprovíticas para que ustedes puedan observar. Pero ejemplo, si yo quiero observar que en la boca de mi cortejo hay bacterias, puedo tomar un poco de su saliva y trabajar igual como si tuviera bacterias cultivadas. O si yo quiero observar si hay bacterias en las heces, en la materia fecal de mi perrito, puedo tomar un poco de la materia fecal, diluirla en agua destilada estéril y observar esa sobre un portaobjeto. Hay diferentes formas. En nuestro caso, hacemos un frotis o extendido. ¿Y para eso qué utilizamos? Portaobjetos, o sea, la pequeña laminilla de vidrio de forma rectangular, cubre objetos, como su nombre lo indica, para cubrir el material que va. Pipetas de Pasteur, o sea, Luis Pasteur inventó estas pipetas que son de vidrio, que no tienen medida. Generalmente una pipeta se caracteriza por estar calibrada, en este caso no tiene medida, pero son de uso extraordinario y bueno. Asas, ya mencioné. Mecheros Bunsen. En el laboratorio de microbiología, lo primero que se hace es adecuar el ambiente donde va a trabajar uno. O sea, ya han visto que una buena limpieza. Un error, por ejemplo, en el video, es mencionar que va a desinfectar luego que ha encendido el mechero. Se ven en el video, enciende el mechero y luego con alcohol comienza a regar. Eso nunca lo permitimos en el laboratorio. Primero una limpieza antes de encender porque es inflamable el alcohol, se puede uno quemar. Hay errores en los videos, por más que sean bonitos y buenos, siempre se cometen errores. Primero, una buena desinfección de la zona de trabajo. Ya les decía yo que en el laboratorio les damos una zona de trabajo durante todo el semestre, en la cual 3 o 4 estudiantes, dependiendo del número de estudiantes, se les da esa zona de trabajo y trabajan en equipo. Entonces, primero, luego de hacer una buena desinfección del área, se enciende el mechero. ¿Por qué? Porque queremos que esa zona de influencia de la llama del mechero mantenga una zona limpia, una zona donde no caigan las partículas que están flotando en el aire, en el viento, sobre el lugar donde estamos trabajando. Y para eso se utiliza el mechero y para esterilizar las asas y otros elementos.
luego las bacterias cultivadas y el microscopio, que es importante. ¿Cuál es el procedimiento que se hace con una muestra? Decía yo, les daba el ejemplo, quiero ver qué bacterias tiene en su boca mi cortejo. Puedo tomar una muestra de saliva para hacer lo mismo. Dice, primero aprendemos a observar como lo hizo Leeuwenhoek, un frotis húmedo, una preparación húmeda. Dice, se lo hace de la siguiente manera. Primero, con ayuda de la pipeta Pasteur previamente flameada en la llama del mechero, o sea, se le hace unos pasajes sobre la llama del mechero a la pipeta para eliminar posibles microorganismos que pudiera contener la propia pipeta, aunque viene ya estéril, siempre se le hace un pasaje, no exagerado, no calentamiento exagerado, sino suavemente para eliminar. Pero en nuestro laboratorio evitamos el utilizar las pipetas Pasteur porque preferimos utilizar material desechable. Nosotros utilizamos pipetas de plástico tipo Pasteur. En ese caso, no las vayan a esterilizar, no las vayan a someter al calor, porque al ser de plástico las vamos a destruir. Bueno, entonces, con esa pipeta, ¿qué tiene la finalidad? De tomar una muestra del tubo de ensayo donde están las bacterias, en un medio líquido. Entonces, nos sirve para llevar una cantidad del medio de cultivo que contiene las bacterias, y con esta pipeta depositamos sobre el portaobjeto 1 a 2 gotas del contenido del medio de cultivo. O sea, lo único que hacemos es absorber con la pipeta, sea de Pasteur o la de plástico, del cultivo con el cuidado necesario, manteniendo siempre el trabajo cerca del mechero, absorbemos y luego, apretando el bulbo de la pipeta de plástico, depositamos 1 a 2 gotas en el centro del portaobjeto. Inmediatamente que realizamos esto, y una vez hemos puesto en la gradilla el tubo de ensayo cerrado, la pipeta a un lado de la mesa, inmediatamente ya tenemos listo el cubreobjeto. Colocamos el cubreobjeto sobre esas 2 gotas de medio de cultivo que hemos depositado en el portaobjeto. Y paso 3, inmediatamente llevamos la preparación, o sea, el portaobjeto ya con la muestra, ponemos sobre la platina, aseguramos con las pinzas y cerrando el diafragma del microscopio, cerramos toda la apertura del diafragma para evitar el haz de luz, encendemos el microscopio y comenzamos a observar, a enfocar primero con el seco débil 0,4 o 4, luego con 10 y finalmente con 40, seco fuerte. Con esto logramos observar ya las bacterias en el medio de cultivo que hemos preparado. Y las observamos, en forma fácil. ¿Por qué? Porque las observamos a las bacterias en su estado más natural, vivas. O sea, ahí lo que inmediatamente observamos, dado que hemos utilizado un cultivo bacteriano, es que hay bacterias que se desplazan de un lugar a otro y otras que solo se mantienen como temblando en el mismo lugar. O sea, por primera vez se pueden observar a las bacterias. Para algunos de ustedes por primera vez van a observar las bacterias. ¿Y qué es? Lo hacemos como lo hizo Leeuwenhoek en su estado más natural. Dice ahí abajo en la parte verde, la finalidad de las preparaciones húmedas es mostrar la existencia de las bacterias vivas en su estado más natural. Y gracias a esta técnica podemos demostrar la presencia de bacterias en diferentes líquidos o ambientes. Pero también nos sirve ¿para qué? No solo para observar las bacterias vivas, sino para reconocer 2 tipos de movimientos que se pueden observar en las bacterias. Uno, movimiento browniano, como dice ahí, como estoy mostrando en el curso, movimiento browniano, que no es otra cosa que el movimiento de las moléculas. En otras palabras, no es un movimiento que realice la bacteria, sino que las moléculas del líquido que las contiene
hace que como que estuvieran temblando las bacterias y son arrastradas por el mismo líquido hacia un lugar determinado. Se desplazan gracias a las moléculas del líquido. En este caso, no es un movimiento propio de la bacteria. Y ahí demostramos con esto que esas bacterias que estamos observando no tienen flagelos. ¿Por qué? Porque los flagelos movilizan a las bacterias, les permite movimiento. Hay bacterias con flagelos y bacterias sin flagelos. En cambio, ¿cuándo es un movimiento propio de la bacteria? Cuando gracias a sus flagelos, la bacteria, en la observación que estamos haciendo, se desplaza de un lugar a otro, se retuerce sobre su mismo eje. O sea, si bien no tienen un movimiento definido, porque es errático, recuerden bien que no tiene cerebro, y que es el cerebro el que nos induce a movernos a los animales de un lugar a otro. En este caso, las bacterias lo hacen erráticamente gracias a los flagelos que poseen. Entonces, es una técnica sencilla, fácil de realizar, que nos permite, en primer lugar, ¿qué? Demostrar la presencia de bacterias. Segundo, que las bacterias como organismos vivos se movilizan gracias a sus flagelos, que tirititan o tiemblan, demostrando que están vivas. O sea, es una técnica. Si yo traigo, por ejemplo, una muestra de orina de mi perro porque presiento que está con problemas de infección urinaria, normalmente la orina no debe contener bacterias o escasamente alguna de ellas, pero generalmente una orina no contiene bacterias ni hongos. Cuando hay una infección, obviamente pueden haber estos microorganismos. Entonces basta tomar una muestra de orina y hacer la misma preparación que he mencionado, tomando una o dos gotas de la orina, depositándola sobre el portaobjeto, un cubreobjeto y llevando a la observación al microscopio. O sea, como ese ejemplo, se pueden demostrar la presencia de bacterias en diferentes líquidos. ¿Me dejé entender o hay preguntas al respecto? Por favor, escucharé las preguntas, porque es una técnica bien sencilla. ¿Se entendió o no se entendió? Cuando no hay preguntas, o no se entendió o se entendió. Sí, se entendió, doctor. Se entendió. Ya. No se cohíban los que no entendieron. También tienen derecho a decir, yo no entendí la verdad, doctor, esa parte. Pero hablen. Porque algunos ya tienen algunos han hecho en el colegio ya esta actividad para mostrar bacterias en aguas sucias, por ejemplo. No solo bacterias, sino levaduras y otros elementos han hecho ya esto, pero otros ni idea. Pero si dicen que entendieron, vamos adelante. Y la otra técnica, como su nombre lo indica, es el frotis seco o fijo, que de entrada es un frotis que ya no contiene líquido, que ya está seco. Y este es el más utilizado para colorearlo, para utilizar colorantes. O sea, el lunes próximo vamos a hablar de la coloración de Gram, de una de las más importantes coloraciones. El lunes subsiguiente de la coloración de Ciel-Nielsen, el otro de la coloración de Schiffer y Fulton. Entonces, para realizar cualquiera de esas observaciones mediante coloraciones, es importante saber que debemos hacer un frotis seco, a diferencia del otro que ya les expliqué hace un momento. Un frotis seco o fijo, como su nombre lo indica, seco, sin agua. A pesar que se utilizan unas gotas de agua, luego lo que se espera es que seque, que elimine el resto de agua para proceder a su coloración. Y los pasos son un poquito diferentes al anterior. Como dice en el primer paso, tomar un portaobjeto limpio y libre de grasa. Y aquí quiero hacer un énfasis especial. Cuando estamos trabajando en el laboratorio, lógicamente todo este material le entregamos limpio y en la mayoría de los casos estériles. Pero aún cuando se va a hacer un frotis húmedo o seco, aún cuando saben que es así, algunos prefieren hacer su higienización de su portaobjeto. ¿Cómo lo hacen? Tienen a la mano detergente, tienen agua,
vuelven a lavar, a secar el portaobjeto, inclusive utilizan un algodón con alcohol para, mediante forma química, eliminar posibles bacterias que estén en el portaobjeto y el cubreobjeto. Pero en este caso, solo utilizamos portaobjeto, ya no cubreobjeto. Entonces dice, sobre un portaobjeto objeto limpio y libre de grasa, colocamos una pequeña gota de agua destilada estéril. Ya saben qué es estéril. Quiere decir agua sin bacterias, sin microorganismos. ¿Cómo la esterilizamos? En el autoclave. Entonces una pequeña, no aquí ni una ni dos, inclusive diría yo, la 10ª parte de una gota o menos, una pequeñísima gota de agua estéril. ¿Por qué utilizamos agua estéril? Porque las muestras vamos a tomarlas de colonias bacterianas, o sea, bacterias cultivadas en agar sólido. Entonces, si fuera del mismo tubo que explicábamos en la clase, en el frotis húmedo, si fuera del cultivo contenido en tubo en medio líquido, también con el asa estéril se puede tomar una pequeña cantidad de líquido, asa redonda estéril, y eso utilizar para esparcir, para hacer el frotis seco. Pero en este caso vamos a utilizar bacterias que están en medio del cultivo sólido en caja Petri. Entonces, para ese caso utilizamos el agua, la pequeñísima cantidad, la pequeñísima gota de agua destilada estéril en el portaobjeto. Luego, con ayuda de un asa bacteriológica previamente esterilizada en el mechero, aquí la recomendación es que cuando se esteriliza el asa, está súper caliente. Recuerden que el asa se esteriliza casi a 300 grados en la llama del mechero y es muy caliente, entonces hay que esperar unos segundos, unos instantes a que enfríe el asa y luego con el asa tomamos una pequeña porción de la colonia que tenemos en la caja de Petri. O sea, levantamos una pequeña cantidad de la colonia y la mezclamos con el agua estéril, con la gotita de agua. Mezclamos con el agua, con la gota de agua, con movimientos circulares, haciendo una mezcla como cualquier mezcla, con cuidado, sin hacer movimientos bruscos, procurando que se homogeneice bien las bacterias con el agua destilada estéril. Se abarca, o sea, el agua se extiende a la mayor porción posible del portaobjeto. O sea, el propósito es que se forme una película fina, delgada, que seque rápidamente. Se abarca por eso el mayor espacio posible en el portaobjeto para que se forme una película bastante fina. Luego se espera que seque. Se deja ese portaobjeto cerca de la llama del mechero para que esté protegido del medio ambiente, esperando que seque. Eso es importante, por eso se llama frotis seco o fijo. Una vez está seco el frotis, se lo fija el frotis, para fijar el frotis. ¿Cómo se lo fija? Calentando suavemente el portaobjeto en la llama del mechero. Suavemente, o sea, no es a poner un rato porque se va a matar, sino que le hace un pasaje sobre la llama del mechero del portaobjeto. ¿Para qué? Para que la muestra se fije bien a la superficie del portaobjeto, evitando que cuando se lave la lámina se vaya a borrar el frotis. Entonces, ese proceso de fijación es importantísimo. Se podría fijar con alcohol metílico también, pero es más difícil porque secar el alcohol metílico todavía lleva mucho tiempo. Entonces se fija calentando el portaobjeto por su espalda, por el dorso del portaobjeto, calentando en la llama, pero suavemente, haciendo unos 4 o 5 pasajes sobre la llama del mechero. Y luego de que se ha fijado, se procede a la coloración del frotis mediante la técnica que crean conveniente. Generalmente en esta práctica inicial hacemos con un colorante cualquiera, por ejemplo el azul de metileno. ¿Qué se hace? Cuando ya está el frotis fijado, le echamos el azul de metileno sobre el frotis, dejamos que actúe 1 minuto y luego lavamos con agua de grifo, volvemos a esperar que seque el agua que hemos utilizado para lavar y ponemos un
una gotita de aceite de inmersión y llevamos al microscopio para observar con objetivo 100, que es de inmersión. Más o menos esta es la técnica que les acabo de explicar. Primero que nada, tenemos un portaobjeto limpio, en el cual le hemos depositado una gotita de agua, pequeña gota de agua. Luego, esterilizando el asa en la llama del mechero, procedemos a levantar con el asa una pequeña cantidad de las muchas colonias que tenemos en el cultivo. Cuando hemos levantado, mezclamos esas bacterias con el agua que tenemos y procuramos extender, por eso se llama extendido, expandir una mayor superficie del portaobjeto, si puede ser más que lo que se muestra en la pantalla. ¿Para qué? Para que se diluya las bacterias en el agua y expandimos. ¿Para qué? Para que se haga una película mucho más fina y seque con la mayor rapidez posible. Una vez que hemos hecho esto, dejamos el portaobjeto bajo el influjo de la llama del mechero hasta que se seque completamente. Cuando se ha secado, hacemos el pasaje sobre la llama del mechero para que se fije bien el frotis. Aquí es una técnica más depurada y nos estamos dando una técnica de gran que la vamos a explicar en la próxima clase, que no vale la pena. Pero aquí ya está haciendo un proceso de coloración, o sea, se ha hecho ya el frotis seco y se hace una técnica de coloración. Como ven en la pantalla, podemos ver bacilos, podemos ver cocos, bacilos de diferente color, unos de azules, otros rojos, y esto es lo que se observa a través del microscopio con un frotis seco coloreado mediante diferentes técnicas. En este caso vemos bacterias muertas, pero nos permite observar con claridad la forma que tienen, la morfología que poseen las bacterias, bacilos. Nos permiten ubicar la agrupación que ellos, por ejemplo, aquí hay una cadena de bacilos gram positivos, están en cadena, streptobacilos, y nos permiten observar la respuesta a la coloración. Si bien vemos bacterias muertas, a través de la técnica de observación del frotis seco, que generalmente se observa bajo una coloración determinada, vemos bacterias muertas, pero la observación es de mejor forma y nos permite detectar varias características de la bacteria. En cambio, en un frotis húmedo, hasta la morfología es difícil, están en movimiento, no se puede ver agrupaciones especiales y todo aquello. Por eso es que se utiliza mucho más la técnica de observación con frotis seco coloreado. A ver, preguntas de esto también. Yo no tengo preguntas, doctor, pero porque yo ya había hecho esa práctica, pero no con cultivos, sino que con yogur griego nos hicieron hacer una práctica. Bien, bien. Ajá. Seguramente han hecho la práctica del frotis húmedo, porque el yogur Y también con agua estancada y se observaron protozoarios. Eso. Y en esa, la que le digo que es la que observamos el yogur, hicimos la tinción gram y se vieron estafilococos. Tanto gran positivo como gran negativo. A ver, yo creo que estafilococcus no, Laila, han visto lactobacilos, porque si se encuentran cocos son bacterias inoportunas, contaminado el yogur. Pero bueno, si lo han observado. Sí, porque se observaron, yo tengo mi guía de farmacia y sí observamos agrupaciones así. Ya, está bien. Entonces me facilita en el caso suyo, pero habrán como otro tanto de compañeros que jamás han utilizado el microscopio. Para usted me facilita eso. Muy bien, me alegro. ¿En qué colegio? ¿Dónde observa? ¿Usted estudió farmacia ahora?
No, lo que pasa es que yo entré a la universidad y entré por farmacia, entonces tuve que hacer un año para después hacer cambio de carrera. Y por eso es que sé. Ya, por eso es que ya está bien adelantadita. Allá tengo a mi alumna buena, se me fue el apellido ahorita, la doctora. ¿Quién fue su profesora o profesor? La decana, Isabel. Ah, Saldaña. Sí, sí, si no me equivoco, sí, Isabel. Así a mis alumnas. Todo el mundo es mi alumno en la universidad, ya es muy viejo ya. Bueno, a ver, pregunta de los que no hayan observado. ¿Puedo volver no sé si puedo volver a la pantalla? Pero no, mejor así, porque puedo ayudarme con las diapositivas. Pero algunos otros que tengan la inquietud, por favor. Ya estamos en lo último, yo sé que están cansados, yo también. Pero aún tenemos unos minutitos, ¿verdad? Doctor, yo también tuve la suerte del primer semestre de haber llevado, o sea, pasado presencial y nos enseñaron también, pero no con frotiseco. Seguramente ver los microorganismos, que era lo importante. Observar que existen un mundo microbiano abundante. Bien, pero eso Sí, me pasa. doctor. Nos enseñaron a usar el microscopio también. Eso, esa es otra de las bondades, o sea, no solo la observación, sino a familiarizarse con el uso del microscopio, porque algunos no saben ni los componentes del microscopio. Bien, Romina, gracias. Si están callados es que están satisfechos, porque es sencillo también, pero 10.000 veces mejor cuando lo hacemos, ¿verdad? Cuando estamos en el laboratorio. Allí ya algunos tienen dificultad para enfocar, inclusive cuando se observan con colorantes, tienen dificultad, pero cuando ven a las bacterias en el flotis húmedo, se nota, no necesito preguntarle su cara de admiración, de observar millones de bacterias moviéndose. Eso es algo que me llena el corazón cuando hacemos la prueba, porque ahí ya comienza a ver las bacterias, a dejar de ser, de ignorar la existencia del mundo microbiano. Bueno, creo que no hay más preguntas. Ya. Entonces los que se han callado quedarán callados. Quiere decir que entendieron y espero que sea así. Ya, entonces mañana continuamos con las clases teóricas. Había quedado casi al final de taxonomía. Voy a hacer taxonomía y voy a procurar también un poco, si me da el tiempo, un poquito comenzar a avanzar. Estoy más avanzado con ustedes porque el jueves no pude pasar clases en la tarde debido a que me vacunaron. Ya me vacunaron contra el COVID-19, la primera dosis. Y, ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Nada, o sea, el dolor del pinchazo, un sunchón, pero en la tarde no es menos cierto que tuve un poquito de dolor de cabeza, no sé si era eso. Preferí no hacer nada. Normalmente no me duele a mí la cabeza, sentí un malestar que luego se disipó ya en la noche y al día siguiente, pero a los 2 días me dolía el pinchazo. O sea, sentía, no un dolor diría, pero una especie de sentir el pinchazo nada más. Bien, muy buen trabajo, me vacuné en la universidad, en los módulos. Sí. ¿Qué cosas no se debe hacer después de que te vacunen? Por ejemplo, escuché que 0 gotas de alcohol, digamos, ni para desinfectarse, que le llegue a la cara, ¿cómo me estaban diciendo? Claro, no. O sea, la higiene de bañarse es algo que no se puede prohibir, pero yo me había bañado antes de ir, entonces no tuve problema.
Lo que algunos recomiendan y nos lo dijeron, no hagan ejercicio, no hagan algo de esfuerzo, todos estén tranquilos. Lo que se trata después de una vacunación es darle opción al sistema inmune que reaccione de la mejor forma posible. Por eso es que el alcohol está prohibido hasta que ya tengo que esperar la segunda. No, yo no bebo, de vez en cuando un vasito de whisky. Pero no puedo beber hasta cuando me coloquen, hasta 2 semanas o 3 semanas después de la segunda dosis. La acción esa está dirigida a que el sistema inmune no tenga ninguna traba para elaborar los anticuerpos. O sea, todo el problema está ahí, radica ahí, a dejar que la inmunidad que estoy adquiriendo sea lo más alta posible, la elaboración de anticuerpos sea lo más alta posible para que tenga una buena protección. Esa es la medida principal. Ahora, de bañarse, de no bañarse, eso es mentira. La higiene no hace daño a nadie. Entonces, pero sí el esfuerzo es el que hay que evitar. ¿Para qué? Para que el sistema inmune reaccione de la mejor forma posible. Bueno, compañeros, ha sido un gusto, como siempre. Nos veremos mañana a las 7:15. Si no hay más preguntas.